penitenciario y también ha tenido diferentes publicaciones importantes como la coautoría del libro Cárcel y Derechos Humanos, la coautoría del libro Cárcel y en definición social, y también la colaboración en la obra La cárcel y el sistema penal. Así que tenemos aquí un gran invitado, un gran conferencista para que lo podamos aprovechar, podamos hacer las preguntas, las temáticas. Entonces por eso es importante que prestemos atención y le brindemos un fuerte aplauso para recibirlo. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, adelante. Buen día. Pase, pase. Bueno, no vamos a quitarle mucho tiempo al docente, solamente comentarles que nosotros somos del área de educación continua y este periodo académico nosotros vamos a abrir el certificado de procesos penales. Entonces, si ustedes quieren información, tenemos una mesa informativa para que puedan recibir los contenidos del certificado. Son 3 periodos académicos, son 9 meses de estudio y toda la información la pueden obtener afuera con los asesores. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, no es puro protocolo. Dar las gracias a que es la primera vez que estoy en Honduras y agradezco muchísimo que la universidad haya confiado en mí para participar en un acto como este y colaborar en la formación de lo que es el proceso penal. Yo estoy un poco abrumado, pero voy a intentar hacer un planteamiento lo más creativo posible. No voy a hacer una intervención ni demasiado abstracta ni tampoco demasiado pragmática, porque son ustedes estudiantes, creo, y por lo tanto creo que debo buscar una situación intermedia. En cualquier caso, estamos hablando de la presunción de inocencia, que es algo así como la esencialidad del proceso penal. Yo creo que hay pocos conceptos, muy pocos conceptos más trascendentes que este para entender el proceso penal. Y además no estamos hablando de una opción normativa o una opción ideológica. Estamos hablando de un concepto sin el cual no se puede entender el proceso penal democrático. Hay una idea muy básica de la cual parto y si alguien no está de acuerdo, evidentemente no va a estar de acuerdo con nada de lo que voy a decir a partir de ahora. Hay una idea muy básica que es que en el derecho penal democrático el proceso penal y el derecho penal también, no solamente el proceso, es un instrumento, además de otras cosas, hay visiones más esencialistas que hablan de que el proceso penal está para el descubrimiento de la verdad y la persecución de la justicia y ese tipo de conceptos. No los niego, pero para mí lo más importante es entender que el derecho penal en sí mismo y el proceso es un instrumento para establecer un límite al Estado. El Estado democrático solamente se puede entender desde el punto de vista del pacto social mediante el cual la ciudadanía le otorga una facultad, una prerrogativa de uso exclusivo, de monopolio de la violencia para la resolución de conflictos. Y en ese uso, en esa prerrogativa, el Estado necesariamente tiene que tener unos límites. Y la forma más contundente y más efectiva de establecer esos límites al Estado es el derecho penal. Por lo tanto, ahí hay una base, si quieren ustedes ideológica, no me importa reconocerlo, pero hay una base en la cual tenemos que estar de acuerdo. El proceso penal no sirve solamente, si quieren ustedes, para ese objetivo de perseguir la justicia y la verdad de los hechos. No. También, y sobre todo, me interesa destacarlo,
es una forma de establecer el límite al Estado para ejercer el ius punibus, que es esa prerrogativa del uso de la ley. Además, en el Estado democrático, el derecho penal es la forma más violenta por la cual el Estado se puede relacionar con un ciudadano, ¿eh? Y eso no hay que olvidarlo. Desde ese punto de vista, del derecho penal como límite, la presunción de inocencia está en el centro, está en el núcleo de esa función. Solamente para ilustrar esta afirmación, solamente hay que pensar en el proceso penal premoderno. El proceso penal premoderno, el inquisitorial, del cual seguro que tienen nociones, es un proceso en el cual la prueba, hay un sistema de prueba tasada y la prueba reina es la confesión del reo. En el momento en que tenemos la confesión del reo ya hay una sentencia y ya hay una condena. La presunción de inocencia es la gran construcción que se hace en la época de la Ilustración, se lo debemos esencialmente a Beccaria, en la cual se nos da un cuerpo intelectualmente válido para entender que ese proceso premoderno es un proceso de la barbarie, de la precivilización, y que si queremos construir una sociedad civilizada solamente puede ser sobre la base de entender que el Estado está obligado dentro del proceso a promover una actividad dirigida a acreditar que primero se ha cometido un delito y segundo hay una persona que es responsable de ese delito. Y es el Estado quien está obligado a crear el escenario propio de ese proceso y que en ese proceso existan las condiciones suficientes como para realizar esa actividad, una actividad probatoria. Hay que entenderlo así. De tal manera que si el Estado no cumple con esa obligación, nunca se podrá condenar a una persona. La persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Esa es la expresión cinematográfica del principio de presunción de inocencia. Lo que pasa es que eso decirlo es muy fácil. Si no se plasma en el proceso, no sirve para nada. Es papel mojado. ¿De acuerdo? Esa es lo más importante que me gusta transmitir cuando hablo de presunción de inocencia. ¿De dónde viene? En España, el principio de presunción de inocencia lo tenemos en la Constitución desde el año 1978. Pero como ustedes sabrán, sufrimos una dictadura de verdad, no una dicta blanda, sino una dictadura durante 40 años, durante la cual no era vigente este principio. Entonces, la primera sentencia del Tribunal Constitucional, creo que en el mundo no tuvo un tribunal constitucional, quizá valdría la pena explicarlo, pero es propio del sistema europeo. Es un tribunal que no forma parte del orden jurisdiccional y que su labor es controlar la constitucionalidad de lo que hace el Congreso, el Parlamento y de lo que hacen los jueces. Con lo cual es un órgano, es una institución básica para que el sistema democrático pueda funcionar correctamente. Entonces, una de las funciones que tiene el Tribunal Constitucional es el recurso de amparo, que es que un ciudadano puede, después de agotar toda la vía de los tribunales ordinarios, de los recursos, puede acceder al final al Tribunal Constitucional solamente en cuanto a lo que signifique vulneración de un derecho fundamental, de un derecho humano, ¿vale? Claro, como la presunción de inocencia está considerada un derecho fundamental en la Constitución del 78, empezaron a llegar enseguida recursos de amparo, que se llaman así, recursos de ciudadanos, no de grupos políticos, ni de instituciones del defensor del pueblo, no, de un ciudadano que le condena a un tribunal, recurre, se le siguen condenando y que puede llegar al Tribunal Constitucional que a decir, oiga, es que a mí me han condenado vulnerando la presunción de inocencia. Bien, ¿por qué explico esto? La primera sentencia del Tribunal Constitucional Español, que es la 34 del 2000 de 1981,
31, la 31 de 1981, es una sentencia en la cual a un señor le habían condenado, no sé por qué delito, es irrelevante, y la única prueba de cargo que el tribunal tuvo en cuenta para poder condenarle era su declaración de confesión en la comisaría, en dependencias policiales. No había nada más. Esa declaración no había sido ratificada ni ante el juez de instrucción, creo que aquí tampoco tiene el juez de instrucción, pero el juez de garantías, ya nos gustaría a nosotros tener un juez de garantías, algún día lo conseguiremos. Tenemos un juez de instrucción. Este señor no había ratificado su confesión ante el juez de instrucción, ni por supuesto tampoco en el acto del juicio oral. Y sin embargo le condenaron. Y ese es el primer caso que llega al Tribunal Constitucional de presunción de inocencia y el Tribunal Constitucional otorga el amparo y anula la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque en ese caso el Estado había incumplido su obligación de promover esa actividad dirigida a acreditar que se había cometido el delito y que había un señor responsable de ese delito. Pero no solamente acreditarlo, sino con una prueba válida, con una prueba incriminatoria, con contenido incriminatorio, con una prueba suficiente y además, aunque en ese momento el Tribunal Constitucional no entró todavía, ahora voy a entrar, además, más allá de toda duda, otra expresión cinematográfica, pero que tiene un contenido jurídico muy importante. Bien, dicho esto, casi como si fuera una introducción. ¿Qué es entonces la presunción de inocencia? Se preguntarán, desde un punto de vista procesal y técnico, si quieren. Hay quien defiende que es una regla de carga de la prueba. Hay muchos autores que lo definen así. Lo que hace la presunción de inocencia es establecer una regla de carga de la prueba. ¿Por qué? Porque obliga a la acusación a ofrecer prueba de cargo de que una persona es autor de un delito. Este planteamiento, para mí y para muchos, es totalmente insatisfactorio. Porque en el proceso penal no podemos hablar de carga de la prueba, al menos no podemos hablar de la misma forma que en el proceso civil. La carga de la prueba es una institución propia del proceso civil y es una institución derivada directamente del principio de disposición. Es decir, son las partes las que establecen qué pruebas se tienen que practicar. Las pruebas que a ellos les interesan para su posición dentro del proceso. De tal manera que el tribunal está ceñido y predeterminado lo que las partes les dan. De tal manera que ese objetivo del que hablan los grandes procesalistas de la persecución de la verdad, con el esquema del procedimiento civil es imposible, porque son las partes las que están estableciendo el marco en el cual nos vamos a mover en el proceso. En el proceso penal no podemos jugar en esos términos. ¿Por qué? Porque funcionamos con el principio de oficialidad. Funcionamos con el principio según el cual los jueces pueden actuar de oficio para marcar el marco probatorio, incluso para determinar el objeto del proceso, para determinar cuál es el ámbito fáctico en el cual las acusaciones se van a tener que matar. Por lo tanto, es incorrecto, o al menos es insatisfactorio, enfocar la presunción de inocencia desde el punto de vista de la carga de la prueba. Porque en realidad no es una carga del Ministerio Fiscal tener que buscar esa prueba. Bueno, en realidad es la esencia misma del proceso penal. Si tú, como acusación, pretendes acreditar que un señor es responsable de un hecho, tienes que encontrar esos medios de prueba de alguna forma y ofrecérselos al tribunal. No hay ninguna otra opción. Al contrario, en el proceso civil, el acusado no tiene carga de prueba. El acusado se puede permitir el lujo, entre comillas, el lujo, claro, estoy hablando para entenderlo, de guardar una posición pasiva y de silencio durante el proceso. Si no quiere, no abre la boca, no dice nada,
no propone ninguna prueba, no hace absolutamente nada. No tiene ninguna carga y, sin embargo, puede llegar de esa forma a una sentencia absolutoria. El proceso penal, ya digo como primera gran declaración, el proceso penal, en última instancia, es un instrumento de comprobación de que la tesis acusatoria es consistente. Eso es el proceso penal. Hay una hipótesis que se plantea, que es la hipótesis acusatoria, y el proceso lo que hace es, con una serie de instrumentos internos, hacer que se pueda comprobar si esa hipótesis es suficientemente consistente o no, si es suficientemente sólida o no lo es. Y el tribunal lo que decide en última instancia es si lo es o no lo es. De tal manera que no podemos hablar de cargas de la prueba, porque no las hay. ¿De acuerdo? Hay otra visión, esta más consistente, que es, dice, la presunción de inocencia es una regla del estándar probatorio, porque ayuda a determinar cuál es el cuadro probatorio que nos va a quedar al final del proceso, que es el que vamos a tener que valorar, el juez es el que va a tener que valorar. Ciertamente es un discurso importante, pero cuidado con sus limitaciones, porque la presunción de inocencia no sirve al juez para poder saber si un testigo es suficientemente creíble o es suficientemente fiable. Para eso no sirve la presunción. Para eso hay unas reglas epistémicas muy determinadas que nos van a servir ciertamente. Como estándar probatorio, la presunción de inocencia actúa al final. Es una regla de cierre, le llaman así los procesalistas. El tribunal aplica lo que es la presunción de inocencia, que ahora os explicaré, para mí es una garantía, la garantía de la presunción de inocencia, la aplica al final, cuando ya tiene configurado el cuadro probatorio, cuando ya sabe cuáles son las pruebas que se han practicado en el acto del juicio oral, que son válidas, que se han obtenido lícitamente y que son valorables. Cuando tiene todo, las pruebas que son favorables a la tesis de la acusación y las que no son favorables a esa tesis, ahí es cuando el juez, cuando el tribunal activa la presunción de inocencia. Ahora intentaré explicarme cómo. Pero es al final, es una regla de cierre. Mientras se están practicando las pruebas, en esa labor del juez de determinar si esa declaración de ese testigo tiene que formar parte o no del cuadro probatorio, o cuando tenga que decidir si ese testigo es suficientemente fiable o no, ahí la presunción de inocencia no ayuda. No es un principio útil para eso. Para decidir si una prueba está lícitamente obtenida o no, si una intervención telefónica está suficientemente motivada judicialmente. Por ejemplo, para eso hay otras reglas del proceso debido. No es la presunción de inocencia la que juega ahí. No sé si me entienden lo que quiero decir. La presunción de inocencia juega al final, es una regla de cierre. Tampoco es una regla epistémica, porque tampoco nos sirve para la averiguación de la verdad. La presunción de inocencia juega más como una manera de lo que no hay que hacer, pero para saber cuál es la averiguación o el descubrimiento de la verdad, tampoco es una regla muy útil ni muy válida. Por eso, ¿qué es en realidad o qué defiendo yo que entiendan lo que es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es una garantía. Es una garantía que juega al final del proceso. ¿Para qué sirve la garantía? ¿O cuál es su finalidad? No es que quiera darle un contenido utilitarista, sino cuál es el sentido de que actúe la presunción de inocencia de esa forma, como regla de cierre.
Hay un motivo que no es estrictamente jurídico, pero que para mí es muy importante. La presunción de inocencia para los juristas es, como decía al principio, es el núcleo de todo. Pero si salen a la calle, o se van a las redacciones de los periódicos, o se van a las televisiones, comprobarán que no es así. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Existe, desde antes que existiera nuestro proceso democrático, y sigue existiendo ahora, un prejuicio social de culpabilidad. Cuando aparece en televisión una noticia sobre un suceso criminal y se informa de que la policía ha detenido a un sujeto como sospechoso de ese delito, la inmensa mayoría de la población considera inmediatamente que ese señor es el autor del hecho. ¿Sí o no? Eso es así. Eso es una realidad incontestable. ¿Que no debería ser así? Evidentemente. Ahora, con las redes sociales y todo eso se ve todavía más intensificado. ¿Por qué lo digo eso? Porque los jueces no pueden vivir en una burbuja alejados de la realidad social. Cuanto más cerca están de la realidad, mucho mejor. Pero los jueces no pueden acabar actuando así. Necesitan de instrumentos para protegerse de eso. Y la presunción de inocencia es el instrumento más fuerte que tiene. Es la herramienta más efectiva para proteger al juez del prejuicio social de culpabilidad en el cual vivimos. Eso yo creo que tienen que tenerlo en cuenta para entender cómo funciona ese. Y luego hay otro elemento que no quiero que se me olvide, que es no estrictamente jurídico, sino de un aire más, con un contenido más ético-filosófico. Si se ponen a estudiar manuales sobre la presunción de inocencia, verán que muchos de ellos hacen alusión a antecedentes históricos absolutamente remotos. Hay autores de la época del Imperio Romano o de cuando la cultura árabe tenía era más floreciente, en la cual hay textos donde se desarrolla la presunción. No es un invento de la Ilustración. ¿Por qué? Porque en realidad la presunción de inocencia surge desde un punto de vista filosófico de un dilema ético muy, muy claro, que es hasta qué punto un sistema político organizado alrededor de una comunidad está dispuesto a condenar a inocentes para poder evitar que se absuelva a culpables. Esa es la gran cuestión. No estoy aquí para desarrollar eso, porque estamos en una facultad de Derecho, pero todo surge de ahí. Todo surge de esa cuestión que es un dilema ético muy difícil de salvar. ¿Por qué es muy difícil de salvar? Porque el planteamiento pragmático de quien ejerce el poder, sea cual sea el poder, incluso en un Estado democrático, el impulso primero es que si necesita condenar a una serie de sujetos, y lo necesita porque es un objetivo para su proyecto personal, tiene que conseguir esa condena como sea. Que sean culpables o inocentes puede que les dé igual. Vuelvo a lo del límite del principio. El límite del Estado, el límite del ejercicio del poder. Este dilema ético que estoy planteando se ha producido en la historia de la humanidad miles de veces. Estamos dispuestos a establecer un sistema en el cual numéricamente, porcentualmente, haya un número determinado de personas inocentes que van a ser declaradas culpables, a consecuencia de establecer un sistema que lo que pretende es que no se escape ningún culpable.
¿Me entendéis lo que quiero decir? Esa es la gran cuestión. Para dirimir ese dilema está la presunción. Si se aplica estrictamente la presunción de inocencia, el objetivo que tendremos siempre es evitar la condena falsa. Es decir, evitar que un inocente sea condenado. Y el que está enfrente dirá, sí, pero con ese sistema resulta que algún culpable va a salir absuelto. Bueno, tenemos que asumir esa consecuencia. Porque es más importante, éticamente, conseguir que ningún inocente sea declarado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por lo tanto, llego al segundo gran fundamento de la presunción de inocencia, que es como garantía. He dicho, en primer lugar, ayudar al juez para protegerse del prejuicio social de culpabilidad. En segundo lugar, ayudarle para conseguir esa finalidad de evitar que se condene a un inocente. Porque la grandeza de la presunción de inocencia es que el tribunal puede llegar a absolver a una persona incluso teniendo la convicción personal de que es culpable. Yo eso lo estoy haciendo no todos los días, pero lo estoy haciendo cotidianamente. Porque el proceso penal, dentro del proceso penal, mi convicción personal no es en absoluto relevante. Son las pruebas. Las pruebas que se han practicado en el acto de cruce. Eso es. Exclusivamente. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque para mí sé que es importante esa finalidad de evitar que una persona inocente sea declarada. En España hubo un caso muy controvertido que tuvieron un fallo sobre unos muchachos de la manada, donde hubo un fallo emitido en referencia a si fue abuso o agresión sexual, ¿no? Lo que se había establecido ahí. Claro. Y fue muy debatido en referencia a eso, porque en las redes sociales, inclusive en algunos medios de comunicación, lo que se establecía es que no habían aplicado la ley como debería de hacer. Pero me gustaría conocer su opinión. Claro, lo que pasa es que el problema de la manada, que es un caso fascinante, desde el punto de vista del análisis de la función del derecho penal en la sociedad, pero no es un caso de presunción de inocencia. Es un caso de calificación jurídica. No nos serviría aquí. De todas formas, si me deja que acabe lo que me falta, entramos en el tema de la manada y yo encantado, además, porque es un tema muy, muy interesante, pero que no tiene relación con la presunción. Porque en el caso de la manada, lo digo telegráficamente, es un caso de un delito contra la libertad sexual cometido por 5 hombres con una sola víctima, una chica joven. Entonces, no hay violencia física explícita, pero sí que hay una situación intimidante la que lleva a esa situación de práctica sexual colectiva. Entonces, el tribunal lo que hace es reconocer. Es decir, los hechos probados de la sentencia asumen la versión de la víctima. Por eso no es un tema de presunción de inocencia. El relato de hechos probados de la sentencia incorpora la versión de la víctima. Lo que pasa es que en derecho penal español distingue entre la agresión sexual donde hay violencia o intimidación y el abuso sexual en el cual no hay consentimiento o el consentimiento está viciado. Y lo que hace el tribunal es, en esa calificación jurídica, se decanta por el abuso sexual y no por la agresión. De tal manera que en vez de poner 12 años de prisión, pone 9. Y eso provocó un escándalo monumental, absolutamente desproporcionado, en las calles, en los medios de comunicación. Fue una cosa tremenda, por eso es así de fascinante, por la reacción que provocó socialmente, de una manera absolutamente irracional, en mi opinión. No tengan razón. El tribunal se le puede criticar, se puede equivocar, evidentemente. No, la infalibilidad no existe. Pero no se absolvió a nadie, no se descartó o no se rechazó
su relato porque fue al contrario. Pero bueno, podemos hablar después, ¿eh? Pero bien, ya no es un problema de presunción de inocencia. Porque ahí el tribunal determinó que había un cuadro probatorio del cual se podría inferir una condena. Con lo cual ahí no hay presunción de inocencia. ¿Eh? Bueno, rápidamente, porque creo que por ser un poquito más práctico. ¿Cuál es el método? El método al menos que estamos defendiendo en el ámbito donde yo trabajo. Mire, hay dos maneras de ver en el ejercicio práctico de un tribunal. Estoy hablando ahora. Hay dos maneras de entender la presunción de inocencia. Una, la primera, que es la tradicional, la que entiende la mayoría, al menos en España, de la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Supremo, entiende que la presunción de inocencia incluye, ¿cómo diría yo?, 3 pasos dentro de lo que es el método de valoración de prueba, que es el vacío probatorio, es decir, comprobar que hay existencia de prueba, que se ha practicado algún medio probatorio y que ese medio probatorio del cual disponemos o esos medios probatorios de los cuales disponemos han sido obtenidos lícitamente y que son válidos, jurídicamente son válidos. En segundo lugar, que esos medios probatorios obtenidos lícitamente tienen carga incriminatoria, es decir, de ellos se puede derivar que una persona es responsable del hecho. Y además, que ese material probatorio obtenido lícitamente y con carga incriminatoria es suficiente para poder derivar la culpabilidad del sujeto. En el tema de la suficiencia entra un tema que ahora mismo es súper candente en Europa, que es si la declaración de la víctima es suficiente para poder condenar a una persona. Delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia de género, etc. Donde la víctima normalmente es una mujer y ha provocado el vicio, si me permiten la expresión tan subjetiva, el vicio en las instituciones del Estado de no promover la suficiente actividad probatoria como para llegar al acto del juicio solamente con la declaración de la víctima. Ese es el tercer paso del método que les estoy hablando, la suficiencia del material probatorio, y que en el caso de la declaración de la víctima es una cuestión de todos los días de los tribunales. ¿De acuerdo? Bien, la jurisprudencia tradicional dice, esto es la presunción de inocencia. De tal manera que donde se refleja mejor es cuando se recurre. Es decir, un tribunal condena a una persona como autor de un delito de robo. Y entonces, este señor se va al Tribunal Superior a recurrir, a impugnar esa decisión y dice, oiga, yo no, porque creo que se ha vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. Entonces, el contenido de la presunción de inocencia, el Tribunal Superior dice, bueno, ¿hasta dónde debo llegar yo a la hora de revisar lo que ha hecho el de abajo para saber si lo ha hecho bien y ha respetado la presunción de inocencia? Pues la visión tradicional es que el Tribunal Superior tiene que entrar en la existencia de la prueba, en si es incriminatorio o no y si es suficiente o no. Y ya está, y ahí se queda. Ahí se queda. De tal manera que acaba haciendo lo que es tradicional, al menos en España, es que acaba haciendo un juicio de razonabilidad. Y eso es muy pobre para la presunción de inocencia, como ahora os explicaré. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la declaración de la víctima como única prueba de cargo. Imaginen ustedes un caso que seguramente aquí ocurre todos los días también, igual que en España. Una señora denuncia a la comisaría un día que su marido le ha dado una torta en una discusión y le ha dejado la mano así marcada aquí en la cara. Esa señora, se abre la fase de instrucción y el juez de instrucción le toma declaración y la señora ratifica la declaración.
Se va al médico forense y el médico forense efectivamente hace un informe diciendo que tiene una marca en la cara y ya está. Y con eso, el fiscal decide irse a juicio. Con eso. En vez de coger en la fase de instrucción y decir, bueno, ¿por qué no vamos a buscar otras diligencias, otras fuentes de prueba, que esa es la expresión técnica correcta, otras fuentes de prueba para saber qué es lo que ha pasado? Si hay algún otro testigo o si hay antecedentes de otro tipo de actuaciones, si hay hijos, vamos a ver qué pasa con los hijos. ¿Qué situación familiar había? ¿Los vecinos? No. Lo que se hace habitualmente es que con esa declaración de esa señora y con el informe del médico se va a juicio. ¿De acuerdo? Claro, cuando entramos en el acto del juicio oral, ¿qué puede pasar? 1000 cosas pueden pasar. Puede pasar que la señora no se presente. Puede pasar. ¿Por qué? Porque el marido es un energúmeno, un machista, en fin, podemos todos los calificativos que queramos, la ha amenazado y le ha dicho, como te vayas al juicio, te mato. Y la señora no va al juicio. ¿Vale? Puede pasar que como todavía están casados, la señora llegue al juicio, el tribunal le informe del derecho a la dispensa a no declarar por la relación de parentesco que tiene con el acusado y la señora diga, yo me acojo a mi derecho a no declarar y no declara. Porque esa dispensa está en la ley de enjuiciamiento criminal para proteger precisamente las relaciones familiares. Esto también pasa, no tanto por la amenaza, sino porque han vuelto a vivir juntos. Se pelearon en su momento, pero en los 2 años que han transcurrido desde la denuncia hasta el acto del juicio oral, se han vuelto a querer. Y están tan felices ellos en su casa. Entonces, ¿qué hace la mujer cuando vuelve al juicio? Pues va y dice, no, yo no quiero declarar. Una reconciliación. Que dicen que es lo mejor del matrimonio, es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación procesal? Pónganse en lugar del fiscal, que se ha ido al acto del juicio oral con la expectativa de que su hipótesis acusatoria va a conseguir la consistencia necesaria para una condena. Y sin embargo se encuentra, ¿cómo se encuentra? Sin prueba. Es un caso de vacío probatorio. El primer paso que decía de inexistencia de prueba. Porque el tribunal se va a encontrar cómo va a fundar un fallo condenatorio. Si no tiene ninguna prueba, no tiene ningún elemento probatorio sobre el que apoyarse. ¿Me entienden lo que quiero? Ni siquiera es un caso de suficiencia, que es el tercer paso del que os he hablado. ¿Cuál es la razón de eso? Claro, los grandes defensores de la lucha contra la violencia de género, que los hay, en España ahora mismo es un tema esencial. Tenemos un partido político de ultraderecha que en las últimas elecciones sacó un 10% de votos, o sea, tiene su importancia, que está defendiendo eliminar la legislación contra la violencia de género porque dice que eso es una cosa tremenda. ¿Vale? Pues eso que es tan importante da lugar a que nos encontremos con esa situación que les acabo de